Y ahora entremos en tema. Hecha esa introducción, que es genérica, que es general, muy rápida, para poder entrar en tema, ¿qué hacemos en esta insuficiencia normativa que tenemos con las hipótesis de daños terribles, tristes, que estamos sufriendo día a día y que de alguna manera involucran la acción del Estado? Tenemos varias hipótesis. Veamos la primera, vamos de lo menos terrible a lo más terrible, me refiero en vidas humanas, ¿cierto? Tratando de ser cuidadoso con los términos, pensando que estamos hablando justamente de personas que han perdido a sus seres queridos o que están en situaciones pasando situaciones muy lamentables. Primera situación. El Estado, con pretexto en sentido jurídico, no que es un pretexto inventado, con un pretexto legítimo, pero el Estado, por decretos, y aunque fuera por ley sería lo mismo, ¿no es cierto?, ha decidido que la satisfacción la protección del interés público y también de la salud pública exige la restricción de actividades económicas específicas. Los restaurantes no pueden funcionar, solo pueden funcionar hasta las 8, los deliveries tal cosa, todo lo que ustedes saben, no les voy a contar porque la mayoría lo ha sufrido igual que todos nosotros. Ese es entonces un acto regular que causa daño. Artículo 39 de la Constitución. ¿Significa esto que la responsabilidad por los daños que ocasiona la cuarentena a los establecimientos comerciales que no pueden funcionar son demandables al Estado de manera objetiva de acuerdo al artículo 39? La respuesta, si seguimos lo que la jurisprudencia ha desarrollado hasta ahora, no puede ser otra que sí. No puede ser otra que sí. Otra cosa es que inventemos alguna manera de evitar esta avalancha de demandas. Pero si seguimos la interpretación tradicional de nuestra doctrina y jurisprudencia, estaríamos en presencia de un acto regular del Estado que causa daños, artículo 39, y por lo tanto el Estado debe indemnizarlo. Uno se preguntaría, profesor, ¿cuál es el fundamento de esto? El fundamento viene ya desde muy antiguo. El artículo 39 viene desde muy antiguo. No les quiero aburrir con historia, digamos, pero hay un célebre caso en la Francia de finales de siglo pasado, siglo en realidad antepasado ya, ¿no es cierto?, en el cual una empresa de cosméticos, ustedes saben, la industria cosmética es muy poderosa en Francia, una industria de cosméticos que tenía gran parte de su base de materia prima en los lácteos, para hacer cremas y demás. Viene una hambruna en Francia, entonces el Estado dicta una ley que prohíbe el uso de material lácteo en la industria cosmética y solo se reserva para la alimentación de la población, causando graves daños a esta empresa. Y esta empresa se presenta al Consejo de Estado y dice, mire, yo voy a acatar, tengo que acatar la ley, no puedo no acatarla. No, voy a tener que cerrar mi planta hasta que en quién sabe cuántos años se me habilite otra vez el uso de los lácteos como materia prima. Pero págueme los daños, porque usted está sacrificando mi actividad para proteger a la sociedad y de alguna manera toda la sociedad tiene que concurrir a ese sacrificio, que es lo que leemos todos los días en los medios, cuando la gente dice, todos tenemos que sacrificarnos, y hay algunos que no, que por suerte, porque tienen actividades de internet, porque tienen sueldo fijo, porque están en empresas de salud, hay empresas que no solamente siguen funcionando, sino que funcionan mejor, y otras que prácticamente han desaparecido. Entonces, eso hay que repartirlo socialmente, y así lo estableció el Consejo de Estado francés, y de ahí viene esta idea que el acto regular que causa daño, entre comillas, entiéndanme bien, se reparte en toda la sociedad a través de la indemnización que el Estado da, señalando la doctrina y jurisprudencia francesa de esa época, que se limita al daño emergente, similar a lo que ocurre con la expropiación, ¿no es cierto? Se limita al daño material emergente, de manera de compensar concretamente el daño que produce el cierre de los locales o la disminución de la actividad económica producto de la cuarentena. Ese es el fundamento. Entonces, si nosotros seguimos esa doctrina y ese fundamento, así como lo hemos señalado, la respuesta, vuelvo a decir, ante la pregunta, dueño de bar, Juan Pérez, dueño del bar
el bailable, el bailarín, ¿no es cierto? La casa de la salsa, qué sé yo. ¿Puede demandar al Estado para que les pague los daños materiales sufridos como consecuencia de los decretos de cuarentena? Y la respuesta es absolutamente sí. Artículo 39 de la Constitución, responsabilidad directa y objetiva. Es lo que nos ha enseñado la doctrina y la jurisprudencia siempre. ¿Por qué van a cambiar ahora? ¿Por qué van a cambiar ahora? Otro tema mucho más difícil y más delicado humanamente es si el Estado es responsable por el colapso del sistema sanitario que causa muertes. Ahí donde decimos insuficiencia normativa. Decimos, por ejemplo, tendríamos que decir, ¿se trata de un acto irregular? No parece que sea un acto irregular, ¿no es cierto? Más bien simplemente un sistema desbordado, que falló la previsibilidad, de inversión insuficiente, pero entonces ahí se dan cuenta como ahí a nuestro sistema jurídico le falta la responsabilidad. ¿Dónde está la responsabilidad directa del Estado? Porque tampoco estamos hablando de un funcionario que ha cometido un ilícito, aunque incluso podríamos llegar a él mediante algunos de los negociados, ¿no es cierto?, que han sido denunciados y están en actual imputación en los tribunales penales. Pero saliendo de eso, sin entrar a esa quisquillosa y difícil situación, fíjense, artículo 39 para los actos regulares, el 106 si hay un funcionario, pero en este caso que hay una evidente falta de servicio del Estado, insuficiencia de los servicios. ¿Cuál es el factor que atribuye la responsabilidad? Por ejemplo, en su obra de Derecho Administrativo, el profesor Ramírez Candia, yo creo que es uno de los pocos que percibe este vacío de los administrativistas que yo he leído, por ejemplo, estamos hablando de Paraguay, por supuesto, ¿no es cierto? Paraguay, que percibe este vacío y dice, en todo caso aplicaríamos el 1846 y 1847 del Código Civil. Él dice, traemos como una tercera categoría las actividades riesgosas del Estado, ¿se entiende? Entonces, el profesor Ramírez Candia se da cuenta de que hay un vacío y dice, bueno, acá, ¿qué vamos a declarar inocente al Estado simplemente porque no hay una norma? Tenemos que tener alguna norma para regular la responsabilidad directa del Estado. Vuelvo a repetir para que se entienda. ¿Cuál es la responsabilidad directa del Estado? No por acto regular, no por el hecho ilícito de su funcionario, la responsabilidad del Estado, de su organización por la falta del cumplimiento de los estándares mínimos. Alternativa 1, como ha sostenido mucha doctrina nuestra y jurisprudencia antigua. No hay responsabilidad directa en Paraguay, hay solo responsabilidad subsidiaria. Así se entendió por mucho tiempo con el artículo 106 de la Constitución. Discúlpenme, para mí una interpretación cruel y muy injusta. Y la otra alternativa es decir, no, tenemos que construir. Como no hay una ley, porque el Poder Legislativo no ha dado luz a esa ley, pese a que la Constitución se lo ordena desde hace 30, 40, 30 años, ya más de 30 años, ¿no es cierto? No la ha dictado, no nos queda otra, por principio de subsidiariedad, que traer el derecho civil. Y entonces veremos si hay responsabilidad del Estado cuando hay algún tipo de factor de atribución, subjetivo u objetivo del Estado. Y ahí viene la pregunta, ¿y en este caso ha habido una conducta del Estado que podamos asimilar a una culpa o a una actividad riesgosa o a una culpa invigilando? Y ahí ya los dejo a la opinión de cada uno de ustedes. A mi juicio, yo creo que sí. ¿Por qué sí? Paraguay tuvo la suerte de tener una primera ola de COVID muy suave, muy poco agresiva. Tuvimos mucho tiempo de preparación, dinero suficiente, el ejemplo de otros países, o sea, vimos antes lo que estaba ocurriendo en otros países con la segunda ola, y aún así fuimos rápidamente desbordados. Entonces, a mi juicio, aparece en primer lugar antecedentes más que suficientes para hablar aquí de un servicio del Estado ineficiente que no ha satisfecho los estándares mínimos. Ahora, el problema es responsable de qué. Ahí viene otro problema que hay que desarrollar, que es el problema de la causalidad. Será muy difícil decir que el Estado sea responsable de la muerte de Francisco, de Pedro o de María.
causalmente, hablando de derecho civil. Por eso hoy en día se dice requerimos otros conceptos. Pero hablando de derecho civil, la causalidad es muy difícil. Es muy difícil determinar eso. Pero hay algo que sí es posible determinar. Que muchos de los pacientes que no pudieron ser internados, puede ser que el Estado no sea responsable de su muerte causalmente desde el punto de vista civil. Puede haber responsabilidad política y administrativa, pero causalmente desde el punto de vista civil no. Pero sí perdieron una oportunidad. El mal funcionamiento del sistema sanitario les privó de una oportunidad. Y creo yo, y esta es ya mi opinión personal, cada uno tendrá la suya, y yo la respetaremos todas, que hay suficiente material jurídico para que el Estado sea responsable por la pérdida de oportunidad. Me parece que, discúlpeme, sé que esto suena difícil, pero estamos hablando de conceptos jurídicos, no queda otra, que la causalidad haría muy difícil pretender una indemnización por la muerte en sí misma. Pero de que hay pérdida de oportunidad, evidentemente hay pérdida de oportunidad. Y aquí no hay caso fortuito que valga, insisto. Pudo haber sido en el primer momento, hace 1 año y medio, pero 1 año y medio después, o 1 año y meses después, con todo el dinero invertido, con toda la posibilidad de anticiparse, dado que Paraguay no tuvo primera ola prácticamente, podemos decir que el Estado fue sorprendido, y fue sorprendido, pero fue sorprendido por la poca previsión de sus servicios. Es decir, aunque digamos que es una obligación de medios, volviendo al comienzo, y no una obligación de resultado, evidentemente el Estado falló. Yo no personalizo, no es Juan, Pedro o Diego. Lo más probable es que hubiese fallado cualquiera sea la actividad porque el país tiene problemas institucionales y estructurales difíciles. No personalicemos la cuestión, pues si no caemos en el error de politizar el debate. Pero que el Estado falló, falló. De que ha sido ineficiente, es ineficiente. Ahora, ¿hasta dónde llega la causalidad de ese fallo con las pérdidas de vidas humanas? Es un asunto que tendrá que resolver la jurisprudencia en su momento.